con el auspicio de Plenitud, Ciudad de la Alegría, Serenidad Spa Terapéutico, Permasalud Glamping, Marathon Sports. ¿Qué tal? Bienvenido, bienvenida a New Age. Hoy estaremos hablando a profundidad sobre el ego y haremos una introspección guiada a los tiempos. Así es que te invitamos a que participes, estés atento, compartiré información del libro El ego, aliado enemigo. Se nos acabaron los libros que teníamos, pero si estás interesado en adquirir este libro, lo tendremos próximamente. Puedes escribirnos por WhatsApp a los medios sociales que verás aquí para reservar tu copia en caso de quererlo. Tendremos pocos libros disponibles próximamente. Así es que si lo quieres adquirir aquí en Ecuador, es mejor hacerlo a través de Serenidad Organics. Y si estás en otro lado del planeta, pues la mejor opción es Amazon.com, donde podrás encontrar el libro y la información. En este libro vas a ver muchos códigos QR que te llevan no solo a la parte bibliográfica, sino a videos, artículos, meditaciones guiadas. Es súper chévere. Yo lo he hecho de esta manera porque la verdad había que aprovechar lo que se ofrece en la tecnología. Así es que de este libro voy a compartir algunos pasajes y espero pues que te sirva el programa y te animes a realizar los ejercicios. Y si te interesa el libro, pues lo puedes adquirir por esos medios y realizar los ejercicios que están también adicionales en los códigos QR del libro. El ego es un tema tan importante y tan superficialmente entendido, porque cuando hablamos del ego, la mayor parte de gente entiende como, eres un egoísta, eres un egocentrado, eres un narcisista. Hablamos de que la persona piensa solo en sí misma y de que es malo pensar en uno mismo, al menos desde la línea cristiana y quizás en las otras líneas religiosas. Mucho se ha metido en el inconsciente colectivo eso de que pensar en uno mismo es malo, que hay que pensar en los demás. Sin embargo, esta concentración de relación que uno tiene con uno mismo y cómo se manifiesta a la vida es muy poco entendido por cada uno de nosotros, porque realmente eh, la gente que estudia psicología quizás puede tener un conocimiento más profundo de lo que es el ego. La gente que está en una práctica espiritual y que ha logrado un discernimiento profundo también puede tener más claridad sobre qué es el ego. Pero el ego no viene solamente desde la etapa de Freud, sino desde mucho antes. Y eso es lo que voy a compartir con ustedes, un poco un proceso en el mundo occidental del tema del ego eh, y cómo podemos nosotros aprender a reconocerlo, trabajar con el mismo. Recuerdo, interesantemente, ahorita se me viene a mente, no me acuerdo si fue en un programa de radio o en alguna conferencia o en alguna, no me acuerdo la verdad. Pero lo que sí recuerdo es que, sí, creo que fue en algún programa de radio, cuando yo decía, tú no eres lo que piensas, no eres lo que sientes, no eres tu cuerpo, en esencia, eso no es lo que tú eres. Eres algo más allá de eso. Pero ¿qué es ese más allá de eso? Y recuerdo, sí, sí, tiene que haber sido un programa de radio porque me llamaron como a decir que estaba loca. ¿Cómo va a decir que no soy lo que yo pienso? Yo soy lo que pienso, yo soy lo que siento. ¿Cómo puede decir que eso no es lo que yo soy? Y claro, evidentemente, desde la perspectiva más profunda de la esencia del ser, evidentemente no es lo que pensamos, no somos lo que sentimos, porque esto es totalmente condicionado. El pensamiento, el sentimiento, inclusive la manifestación corporal es un condicionamiento social que recibimos y que pues, se va moldeando desde que somos muy chiquitos. Entonces, descubrir lo que realmente somos implica ir más allá de eso. Y bueno, vamos a ver.
¿Qué tanto puedo avanzar en el programa el día de ahora sobre este tema tan importante que es el ego? Así es que vamos a volver con la información luego de este espacio y estos anuncios. Recuerda mirar los medios sociales para que te comuniques con nosotros y seguimos con el programa. Permasalud Glamping Lodge te espera en la provincia de Imbabura, en Ecuador, para que te conectes con la naturaleza, recuperes energía y bienestar. Te ofrecemos domos full equipados y carpas de glamping con toda comodidad. Escoge entre paquetes básicos de estadía y paquetes completos que incluyen desayuno y acceso al área de nuestra piscina natural con baño turco e hidromasaje. ¿Necesitas un espacio de paz y tranquilidad? Entonces este es el lugar preciso. Visita nuestra web permasalud.com o envíanos un mensaje de WhatsApp al 0999-203-203. Respira profundo y fluye con New Age. Bueno, y ahora vamos a hablar sobre el ego. ¿Sabes qué es el ego? ¿Lo puedes identificar? ¿Conoces cómo funciona? ¿Sabes cómo impacta tu vida y la manera en que puede ayudar o bloquear tu proceso de despertar? Si bien la mayoría tiene nociones del tema, trabajar con el ego requiere una predisposición interna en la relación con uno mismo que es fundamental para acercarnos a su mundo. Las ideas sobre el ego se han vuelto muy comunes en la comunicación del mundo occidental. La mayor parte de gente asocia el ego con actos de egoísmo que pueden ir desde pensar en sí mismo sin considerar a otros hasta hacer daño a los demás con tal de obtener un propósito. Reacciones posesivas, codiciosas, celosas, inseguras, miedosas y la necesidad de tener una importancia personal mayor al resto son aspectos que señalan el mundo del ego, el cual se deleita en la ilusión del poder. Con frecuencia se le concibe como un lado oscuro relativamente indomable del ser humano. ¿Pero es eso cierto? ¿Es indomable y o malo? Sigmund Freud, conocido como el padre de la psicología occidental, consideraba que el comportamiento y la personalidad surgían de la interacción constante de fuerzas psicológicas conflictivas que operan en tres diferentes niveles de conciencia: el preconsciente, el consciente y el inconsciente. El preconsciente contiene información a la que podemos acceder estimulando un recuerdo o alguna asociación que nos traiga de manera rápida la información a la conciencia. Pre significa antes y consciente es el aspecto de nuestro proceso mental que nos permite manifestar nuestra intención por medio de la comunicación del pensamiento. El inconsciente se define por sí solo. Freud también desarrolló como conceptos básicos del psicoanálisis el id, ego y superego, o también traducidos como ello, yo y superyo. Este aparato psíquico comparte funciones que no se encuentran separadas físicamente. A su vez, gran parte de los contenidos y mecanismos psíquicos que operan en cada una de estas entidades son inconscientes. La teoría de Freud es consecuencia de un proceso evolutivo del pensamiento occidental. Podemos ir al pasado y encontrar filósofos que contemplaron el tema del ego sin darle ese nombre propiamente dicho. Por ejemplo, se puede considerar el impacto de René Descartes, que fue un filósofo francés que vivió de 1596 al 1650, que ha tenido en el pensamiento occidental a través de sus obras una gran influencia como El discurso del método de 1637 y Meditaciones metafísicas de 1641. Recordemos su famosa frase cogito ergo sum, pienso, luego existo, que se convirtió en el eje de la mente racional occidental, en la que el ego se convirtió en protagonista y se asentó el modelo materialista cartesiano de cuerpo-máquina. Pero el pensamiento de Descartes también tuvo antecesores, como Gómez Pereira, que vivió de 1500 a 1567, y así vamos retrocediendo hasta la época de Agustín de Hipona, o sea, San Agustín, que vivió del 354 al 430,
quien sostuvo que la mente, mientras dude, es consciente de sí misma. Si dubitat, vivit. Además, pronunció una frase similar a la que Descartes utilizaría después. En su obra De Trinitae, San Agustín escribía una frase en latín que no voy a compartir, sino lo que se traduce, que dice: nada conoce el hombre que le sea más cercano, ni que le sea más inmediato a su mente que su identidad consigo mismo. Por su parte, Descartes, en la segunda de sus meditaciones, dice: nada hay que me sea fácil de conocer que mi propio espíritu. Gómez Pereira usó algo similar diciendo, igual les voy a decir lo que está escrito traducido del latín, que dice: conozco que yo conozco algo, todo lo que conoce es, luego yo soy. Entonces, de alguna manera, esta secuencia de pensamientos terminan en lo que Descartes compartió como pienso, luego existo. Y podemos seguir rastreando las ideas y filosofías anteriores a las ya mencionadas y llegar a los antiguos griegos o las mitologías ancestrales. En tal caso, la contemplación sobre el ser y la existencia ha sido parte de la historia de la humanidad. Algunos habrán llegado a una comprensión sublime que trasciende la materia y se llaman iluminados. Otros han logrado profundas reflexiones para ayudar a la mente racional a comprender de alguna manera el paso por la Tierra. Queda un grupo muy grande que ni siquiera se toma el tiempo para contemplar o cuestionar su existencia con profundidad. En esta era moderna, sostenemos conceptos elaborados previamente y basados en el conocimiento heredado. Nos toca seguir construyendo y entendiendo la dinámica de la conciencia. Es justamente la autoobservación lo que ha llevado en distintas épocas a desarrollar el concepto del yo, siempre presente, individual y separado de los demás. Esta individualidad nos ha hecho experimentar la vida a través del foco humano. Quienes han logrado profundas reflexiones y experiencias que elevan por encima de esta identidad separada, tanto en Occidente como en Oriente, han logrado ver al ego como ese aspecto de nuestra humanidad que necesitamos develar y ubicar en el esquema de nuestro desarrollo mental, emocional y espiritual. El ego puede ser percibido como una parte de nuestra existencia fractal. Por fractal me refiero a una estructura básica, fragmentada o irregular, que se repite a diferentes escalas. Digamos que el ego es una representación fractal del alma y que vibra a niveles más lentos, densos y bajos. El alma es un fractal del espíritu y el espíritu un fractal del origen de la creación basado en el pensamiento místico occidental. Hago hincapié en esto del pensamiento occidental porque el pensamiento oriental es totalmente diferente. Por ejemplo, para el budismo no existen cosas como el alma o espíritu, sino la conciencia. En las analectas de Confucio, por ejemplo, no existe este concepto occidental del yo. Para los orientales, la mente y el corazón son una y la misma cosa. En la medicina china, el espíritu se relaciona con los órganos yin o principales en sus diferentes manifestaciones. Por ejemplo, la mente, Shen, del corazón, el alma etérea, Hun, del hígado, el alma corporal, Po, de los pulmones, el intelecto Yi, del vaso, y la fuerza de voluntad, Shi, de los riñones. Giovanni Macioca explica en su libro The Psyche of Chinese Medicine que el espíritu y el cuerpo no son más que dos estados diferentes de condensación de ki o energía. Tanto el espíritu como la materia son manifestaciones de energía, siendo el espíritu la forma más enrarecida. El alma corporal Po es el alma física responsable de todos los procesos fisiológicos, cuando el ki o energía se dispersa, es el espíritu. Cuando se condensa, es la materia. El pensamiento de una cultura influye directamente en el comportamiento de su pueblo y en su relación con la vida.
Leí una historia de cuando sucedió lo de Fukushima que refleja esta forma oriental tan diferente de pensar y actuar. Como no había señal de celulares, las personas solo podían llamar por cabinas telefónicas. Todo el mundo hizo cola para poder llamar y esperaban su turno. Considerando a los demás, solo hacían una llamada corta y luego volvían a hacer cola para hacer una siguiente llamada y así permitir que todos tengan una oportunidad de llamar sin colgarse el teléfono. Nosotros en Occidente hemos creado sociedades más egocéntricas que nos han fomentado la vida individual opacando el principio comunitario. Defendemos el yo a través de la importancia personal. Entonces, desde esa perspectiva occidental, en la que estamos sumidos la mayoría de nosotros, consideremos esta función del él. A través de la autoobservación, sumando los estudios psicológicos, lecturas y experiencias, he podido distinguir entre la presencia interna llena de sabiduría, silenciosa, libre, sin límites ni limitaciones y sin cuerpo. Es como un aliento que está presente en un lugar muy interno, seguramente una parte de la conciencia. La otra presencia es la mental, con todos sus líos, deseos y esa idea de que la manera en que uno entiende la vida es la respuesta para todos. Antes de dedicarme al trabajo interior, esta presencia no era tan clara. Sentía un algo, pero no lo podía identificar como una presencia interna sabia. Al cerrar los ojos y notarme internamente, también aparece la actividad del pensamiento, las sensaciones físicas, las emociones y sentimientos. Estos últimos no parecen tener una relación directa con ese silencio y sabiduría interior. Hay una especie de separación, pero están sostenidas en un mismo contenedor sin que la primera experiencia se vea limitada por el contenedor, mientras que la segunda se ve totalmente limitada por ese contenedor. Existe un deseo para que ese ser sutil, ese aliento sabio, sea el que se manifieste todo el tiempo, pero no es tan fácil debido a que la identificación con el ego surge espontánea e inconscientemente. Esta parte, apegada a la materia, tiene un nivel de vibración que no resuena con ese ser sabio que está ahí dentro. Lo que he observado es que la potenciación del ego es un gran impedimento para la manifestación de aspectos altruistas y nobles del alma porque está queriendo satisfacerse a sí mismo todo el tiempo. Y ese impulso lo lleva a crear experiencias egocentradas a costa de lo que sea, sin medir consecuencias ni efectos sobre todo lo que le rodea. Identificarse con el ego y su personalidad, como el yo soy, es el mayor error en el que podemos caer y es el que en el 99% de la humanidad ha caído. En realidad, si usáramos el ego como un medio, una herramienta o un instrumento para nuestro despertar, otro sería el cantar. Pero de eso se trata la magia de la existencia. Descubrir, despertar, darnos cuenta de la ilusión y vivir plenamente la existencia. El ego nos señala en dónde necesitamos trabajar, aquello que necesitamos pulir, sino que al identificarnos con él mismo, adquiere una fuerza impresionante que genera una falta de armonía total. El ego se deleita en el poder, en sentirse superior, mejor, más importante que los demás. Cuando se hace presente tenemos algunas opciones. Primero, darle rienda suelta y satisfacerlo. Es lo más fácil. Segundo, prestar atención a su activación y cuestionar el origen del impulso o el deseo. Tercero, reconocer su intención y domarlo, especialmente si afecta a otros. Cuarto, no hacerle caso e irlo apagando. Quinto, usarlo como un medio de crecimiento y despertar. Tantas otras opciones también que podría considerar, pero quedémonos con eso. Mientras tengamos un cuerpo, tendremos un ego, una mente racional y los sentidos para interactuar con el mundo y la vida. Esto está al alcance de un abrir y cerrar de ojos.
Sin embargo, no es lo único de lo que disponemos. Recuerda que somos seres multidimensionales. Tenemos la dimensión física y material y varias capas en las dimensiones sutiles que van escalando de lo sutil denso a lo sutil ligero, que puede ser, que se puede comparar como ir de la ignorancia a la sabiduría. El concepto oriental de Giovanni Maccioca que mencioné anteriormente se adapta bien a estos ejemplos. Cuando el ki o energía se dispersa, es el espíritu. Cuando se condensa, es la materia. Vamos a continuar reflexionando sobre el tema del ego, pero volvamos luego a escuchar algo de música y un mensaje de nuestros apoyantes, nuestros auspiciantes. Plenitud, Ciudad de la Alegría, hogar sustituto para adultos mayores. Contáctanos al 099-753-8085. Permítenos acompañarte con New Age. Apenas puedo especular sobre por qué funcionamos de esta manera y qué significado tiene en el contexto universal. Para esto me guiaré por la búsqueda natural, el impulso de la genética o de la memoria guardada en el código genético con el que nacemos. Si bien hay humanos en todos los posibles niveles de conciencia, la semilla que está sembrada en todos es la búsqueda de la felicidad y del amor. ¿De acuerdo? Creemos que sí, ¿verdad? Tenemos innumerables conceptos tanto sobre lo que es la felicidad como lo que es el amor. Con frecuencia fracasamos en entender en qué radica la verdadera felicidad o el verdadero amor porque estamos envueltos en la conciencia del ego, que vibra en el nivel más bajo de la materia. No lo asumimos como una herramienta, sino que a menudo creemos que es la última expresión de la verdad de la vida. ¿Qué sucedería si la reconocemos como la expresión menos relevante de una verdad trascendente y todo abarcadora? El ego es apenas una pequeña expresión de un diminuto enfoque. Y en vista de que nos identificamos con el ego, nos vemos totalmente limitados en nuestro potencial. El verdadero valor del ego es que para llegar a estratos superiores que anhelamos, consciente o inconscientemente, necesitamos superarlo o ponerlo en su puesto. Es tan fuerte y nos gobierna con tanta manipulación que realmente necesitamos desarrollar una fuerza de voluntad, disciplina y todas las prácticas introspectivas que el mundo moderno no ha considerado lo suficientemente valiosas como para darles el protagonismo que merecen, al menos en términos colectivos. Si no tuviéramos ego, no tendríamos el estímulo para despertar estas otras cualidades de vibración superior. Si no tuviéramos sufrimiento, no tendríamos tampoco el impulso por buscar la liberación del mismo. La competencia en el deporte, más allá de verlo como rivalidad, podemos verlo como un impulso o estímulo para sacar lo mejor de nosotros. Si logramos identificar al ego, sirve de estímulo para despertar el alma. Lo más fácil es quedarse enganchados en sus necesidades, su mundo ilusorio, basado en el miedo de la superación, en el miedo de la separación sobre todo. Para escalar a vibraciones superiores, necesitamos de enfrentarnos con nuestras creencias. Al trabajar con los aspectos del ego, vamos inevitablemente escalando en vibración. Por ejemplo, te das una oportunidad para trabajar con la ira. Empezamos observando cómo se genera en tu ser, lo que le estimula, el tipo de reacción que tienes y en general el impacto que tiene en ti y en los que te rodean. Luego de observarla detenidamente, empieza el proceso de cuestionamiento y discernimiento. Cosas como, ¿para qué me sirve? ¿Cómo se origina? ¿Vale la pena? ¿Cómo puedo utilizar la ira de manera creativa sin afectarme ni herir a los demás? Y así
te vas cuestionando y aplicando la reflexión y el discernimiento. Esto es apenas el primer paso. Luego necesitas entrenarte en cómo desearías que se manifieste la ira de una manera funcional. Eso de por sí puede tomar décadas. Lo hermoso es notar los cambios graduales hasta que la vida te manda una prueba contundente en la que puedes evidenciar el camino que has recorrido. Así vamos preparando nuestro cuerpo, mente y estado emocional a vibrar en nuevas dimensiones. No creas que la ira desaparecerá, más bien será siempre parte de tu experiencia humana. La diferencia está en que si la reconoces y la entiendes, podrás manejarla en vez de que te maneje. Si no hay preparación, no se puede emanar otro nivel de conciencia. Lo que nos queda es hacer lo mejor que podamos con lo que disponemos en cada momento. No perdamos oportunidades para mejorar nuestra resonancia con la conciencia superior. En la medida que vas abriendo tu mente, irás encontrando nuevas realidades, nuevas formas de entender la existencia. Pasarás por etapas en las que romperás tu sentido de identidad en mil pedazos y surgirás de las cenizas como el ave fénix. La aventura de irte descubriendo no tiene precio. Solo si te enfrentas, encontrarás que el ego es solo un medio, no el fin. Volveremos para hablar un poco más del ego luego de este espacio musical y de anuncios. Síguenos en TikTok, Facebook e Instagram como Goipas R, Vimeo y YouTube como Radio Serenidad EC. En WhatsApp 593-999-203-203, radioserenidad.com. Estás escuchando New Age, el programa de la nueva era. Y reflexionemos juntos sobre qué es lo que le tiene más patas arriba al planeta hoy en día. ¿Qué aspecto del ser humano es el que le tiene mal a la humanidad y al planeta? Evidentemente, la respuesta es, puede haber muchas respuestas, pero yo me estoy concentrando en el tema del ego. Y si vamos a la esencia de lo que está detrás, de lo que mueve a la gente digamos, a lo que está generando en el planeta, digamos, la codicia, el poder, inclusive la maldad. eh, Habría que pensar que está detrás de la maldad, pero detrás de la maldad, de la corrupción, hay codicia, hay codicia. Detrás de todo estas olas de daño que la humanidad está generando para sí misma y para el planeta. O sea, ¿qué hay detrás de la tala del bosque amazónico, por ejemplo? Y de la tala ilegal, de la minería ilegal, de todo eso. Está la codicia, el deseo por tener dinero, por el poder y por todo esto. Podemos hablar de diferentes niveles, porque la verdad, vamos al origen de la formación de la sociedad que ha creado el dios del dinero, y por el dios del dinero que es lo que hace que la gente se vuelva codiciosa y quiera más y que no haya límite para satisfacer a tanta gente codiciosa en el planeta. Entonces, no vamos a lograr salir como humanidad de este círculo, como no se ha podido hacer en los círculos anteriores. Por ejemplo, en la época de la transición del paganismo a las religiones monoteístas, hablamos de cambio de hace 2000 años, la creencia egocéntrica de las distintas religiones monoteístas
en creerse superiores y portadoras de la verdad sobre las religiones o de las prácticas paganas que habían antes. Eso que generó guerras, matanzas, destrucción total, por el el yo egocéntrico, no el yo que piensa que somos todos parte de una totalidad, que estamos todos interconectados, de que tú eres mi hermano y mi hermana, y que de alguna manera todos somos parte de un algo global, total, al cual yo no llamo Dios para nada, por si acaso, porque también creo que la idea de Dios es lo más erróneamente concebido por el ser humano, porque no es capaz de mirar en su interior. Entonces proyecta hacia afuera una necesidad de algo superior porque se siente tan diminuto, porque se siente tan desconectado de su propia divinidad. Pero bueno, de eso hablaremos en otros programas. En tal caso, el ego. El ego, el deseo, el de pensar solo en yo, de esta manera tan dañina. Ese es el ego estimulado hacia el lado del mal. Y es lo que yo creo que está haciendo tanto daño y, y nos impide justamente porque hay la ignorancia de la humanidad en reconocer que no es el ego. Finalmente, todo lo que ha robado en las corrupciones y todo eso, ¿en qué queda cuando se mueren estas personas? Para los herederos y los herederos de los herederos, eso es pura ilusión. En los multimillonarios codiciosos que quieren más cada vez y no piensan realmente en la trascendencia de la humanidad. Todo está en el enfoque, en el condicionamiento social, condicionamiento personal, condicionamiento familiar, condicionamiento social, que se vuelve realmente un círculo vicioso y todos respondemos a ese condicionamiento, así sea disfuncional. Porque como es la idea promedio en esa sociedad, todo el mundo la practica sin darse cuenta que es disfuncional y que es nociva. Pero como todo el mundo la hace, pues no importa, ¿no? O sea, hablemos de Sodoma y Gomorra, güey. Todo el mundo estaba en esa eh, corrupción sexual, corrupción de codicia. Como era, todo el mundo andaba eso, entonces era la norma, era normal. Pero eso no quiere decir que no sea disfuncional y que no sea dañino. Y por eso terminó, aunque sea un cuento bíblico, lo que sea, en lo que terminó. Autodestrucción. Lo mismo la noción de Atlántida. Esa noción que se tiene en las leyendas de que llegaron a un nivel tan elevado, pero mal utilizado, posiblemente por la codicia, les llegó a lo mismo. Entonces, como que el ser humano vuelve a su historia, repite lo mismo. Es como las vidas, ¿no? Las vidas pasadas que se entienden. Naces nuevamente y las cosas pendientes las vuelves a repetir hasta que puedas resolver. Pero toman como muchas vidas, miles de vidas hasta que logres la iluminación y entender toda esa trayectoria que has caminado. Entonces son como círculos viciosos lentos, de vida tras vida, repitiendo lo mismo, lo mismo, lo mismo en tu propia vida repites lo mismo, y como se ha dicho, como Einstein lo dijo, no puedes resolver un problema desde la mente que lo creó. Tienes que resolverlo desde perspectivas externas o de cambiando, pues, cambiando. Entonces, yo creo que quizás en las eras de oro, yo no sé cómo habrá sido eso, la era de oro griega o Satyayuga, de los hindúes, que se vivía en una conexión con la espiritualidad en un nivel muy elevado y que eso llevaba, según mi especulación y mi entendimiento, al vibrar o al estar tan cerca del entendimiento de esta noción de que todos somos uno y que vivíamos conectados con la esencia divina, la visión de la vida muy diferente a la que nosotros entendemos.
la manifestación de los seres humanos en la vida muy diferente a lo que nosotros conocemos, a lo que hemos venido heredando y hemos venido manifestando, muy diferente. Porque cuando hay conexión con ese lado divino, aquí es cuando se aplicaría el entendimiento de los cuatro acuerdos de don Miguel Ruiz, que no se toman las cosas personalmente, que, a ver, tendría que acordarme los cuatro acuerdos, pero esto de no tomar las cosas personalmente es muy del ego, ¿no? O sea, yo te digo una cosa y me tomo personalmente, estás protegiendo al ego. Entonces, yo creo que, como digo, especulo y estoy, digamos, con la tendencia, por lo que poco que conozco, digamos, a que en esas eras de oro, la mayoría de gente vivía en esta conexión espiritual y tenía una manifestación de vida muy diferente a la que nosotros entendemos como humanidad. Aún así, y también imagino que en esas épocas no habrá habido mucha gente, porque mientras más gente ustedes ven, es más difícil la convivencia entre humanos. ¿Por qué? Porque nos sentimos separados e individuales. Y sí, físicamente, materialmente estamos separados e individuales, pero esto es impermanente, es intrascendente. No es esto lo que cuenta, esta es la apariencia, este es, esta es la ilusión. Y nosotros necesitamos, como debe ser parte de este viaje, de este viaje de autodescubrimiento, a darnos cuenta de que lo que somos va más allá de esto. Y les explico por qué. Aquellas personas que hemos tenido experiencias internas de trascendencia, de ir más allá de la dualidad, entendemos que lo que es más valioso, por así ponerlo, lo que tiene más valor, es eso, es la trascendencia en la conciencia, es el entendimiento de que todos somos uno, de que todo es uno. Em, Ese uno se puede entender aquí como Dios, pero no es el Dios que entiende la mayoría. Esta concepción de uno no tiene una limitación física, no tiene un diseño físico, no tiene una figura, no tiene figura, es el vacío, es la nada, por así decirlo. Es como un agujero negro, o sea, mucho más, o sea, digamos, ¿no? Es el vacío, la vacuidad, como dicen en el budismo, en esa vacuidad en donde no hay nada, hay todo. Entonces, llegamos a esta experiencia de trascendencia y, por ejemplo, cuando hemos estado en meditación y llegamos a ese espacio de silencio y de trascendencia de la limitación del pensamiento y el silencio interior, el vacío, hay una sensación de plenitud, de paz, de libertad, de expansión que solo si has practicado y has llegado a eso puedes entender. Y te das cuenta de que eso es mucho más allá que esto, que la materia. Y que esto de la materia, claro que tiene un propósito, pero mi propósito es diferente al tuyo. Y yo no puedo imponerte y decirte que creería que el propósito más elevado es el lograr el despertar de la conciencia. Quisiera que fuera así para todos, pero para mucha gente no es eso. Para mucha gente es la autosatisfacción y punto. O sea, ¿qué se puede hacer? Es la realidad, la vemos manifestada cada rato. Así como vemos la fuerza de la trascendencia y el respiro o lo que emanan las personas que, que están en esa comunión espiritual, no religiosa, espiritual, directo, directo. Ok. Entonces sí, yo creo que en las distintas épocas, en las distintas épocas de existencia en la humanidad, el ser humano ha sido gobernado por su ego y lo sigue siendo. Si es que nosotros vamos a permitir que eso siga siendo y
no lo procesamos, no lo entendemos, no lo investigamos, no lo descubrimos, no lo domamos, no nos abrimos a ver las cosas, nos sanamos internamente las heridas emocionales, mentales, que le desinflan o le inflan al ego. No vamos a poder realmente lograr esa integración con la trascendencia. Entonces, hay gente que tiene experiencias maravillosas como las NDEs, las Near Death Experiences, que le entrevisté a, a un doctor aquí sobre eso. Eh, no me acuerdo el nombre, estoy más volada, pero bueno, ya me voy a acordar. Em, o las experiencias como la que tuvo este psiquiatra Brian Weiss, cuando hacía las sesiones de hipnotismo y que de pronto veía que la gente se iba a otras dimensiones, a otras vidas y cosas por el estilo, y uno dice, wow, que cómo mismo es esto, ¿no? Em, Cuando empezamos a expandir nuestros horizontes de conciencia y a darnos cuenta de que hay algo más allá, podemos querer enfocarnos en eso, en esa trascendencia, pero realmente si no trabajamos esta parte egocéntrica de nuestra materia, el ego y la materia es como una sola cosa, el alma y el espíritu son en la manifestación superior, pues si no trabajamos en esos aspectos egocéntricos, no vamos a lograr realmente esta conexión y permitir la fluidez de, de esta energía que viene hacia adentro. La mayor parte de gente ve a Dios afuera o lo piensa que Dios es algo que es más grande y que está allá afuera de uno mismo. Pero las experiencias del espíritu solo vienen de adentro. Eh, Pensar en un Dios más grande que nosotros y que está afuera es estimular la separación, es estimular la individualidad y es estimular la limitación de la materia, la limitación de la materia. Pero bueno, vamos a regresar para hacer una introspección guiada luego de esta pequeña pausa. Permasalud Glamping Lodge te espera en la provincia de Imbabura, en Ecuador, para que te conectes con la naturaleza, recuperes energía y bienestar. Te ofrecemos domos full equipados y carpas de glamping con toda comodidad. Escoge entre paquetes básicos de estadía y paquetes completos que incluyen desayuno y acceso al área de nuestra piscina natural con baño turco e hidromasaje. ¿Necesitas un espacio de paz y tranquilidad? Entonces este es el lugar preciso. Visita nuestra web permasalud.com o envíanos un mensaje de WhatsApp al 0999-203-203. Este es el espacio de New Age. Para hacer esta introspección guiada, empieza buscando un lugar cómodo, tranquilo y seguro en el que puedas realizar el ejercicio, preferiblemente sentado o sentada sobre una silla con los pies firmes, espalda recta, o sentado sobre un almohadón al piso, en medio loto o loto, igual espalda recta, con las manos descansando relajadamente sobre las piernas, o haciendo algún mudra, si eso es tu preferencia. Empiezas a respirar lento y profundamente, siguiendo el curso de la respiración. Nota cómo el aire ingresa por la nariz. Trata de llevarlo hasta el bajo vientre, al área del ombligo. Sosténlo unos segundos y luego exhala desde el estómago por la nariz.
Cada respiración profunda te va relajando más y más. Si notas que tu atención está en el flujo de los pensamientos, lleva tu atención a la inhalación y la exhalación. Recuerda que donde está tu atención está la energía. Vuelve a notar dónde está tu atención. Y si se ha ido en algún pensamiento, regresa con tu atención a la inhalación y la exhalación. Ahora, usando el poder creativo de la imaginación, vas a imaginar que te divides en dos. La una parte de ti simplemente observa la otra. Y la otra parte de ti va a reaccionar a los distintos impulsos o estímulos que te voy sugiriendo. Pregunta el observador o la observadora en ti, a la otra parte de ti. ¿Cuándo te sientes que estás en poder? ¿Qué necesitas para sentirte que tienes poder? Y observa qué piensa, qué siente esa parte de ti cuando le preguntas, ¿qué necesitas para sentir que estás en tu propio poder? Nota si ese poder implica sentir alguna forma de control
sobre algo externo a ti, control sobre otras personas. Míralo sinceramente, tal como es. Y luego pregunta, esta noción de poder que tengo, ¿cómo se formó? ¿De dónde nace? ¿Cuáles son los ejemplos que he visto que me hacen tener esta noción de poder? Toma una respiración profunda. Deja ir esta noción de poder externo, si es que eso es lo que ha surgido. Si es conectado con el poder interior, el poder en tu interior, identifica a qué se refiere, con qué aspectos de tu esencia está conectado el poder interior. Ahora, respira lentamente y deja ir las nociones de poder, tanto externa como internamente. A continuación, lleva a tu pantalla mental interna la última reunión o conversación que tuviste
con amigos o algún evento en el que estabas con distintas personas. En la que intercambiaban sus pensamientos, sus ideas, sus sentimientos. Y nota quizás la interacción, lo que generaba, si realmente se estaban escuchando o si alguien decía algo y la otra persona salía, pero a mí me gusta esto, este otro, este otro. O si alguien comentaba algo y la otra persona decía, para mí es así, asado y cocinado. El yo. Intentemos identificar cómo ese yo se hace presente cuando alguien está dando una opinión de algo o está diciendo algo. ¿Cómo interactúa el yo? El yo tiene, estamos hablando del yo egocéntrico. El yo del ego, que es en donde la mayoría nos movemos. Ese yo del ego tiene realmente la capacidad para escuchar al otro profundamente o reacciona con un deseo de imponer su creencia. Observa la dinámica y mira qué surge en tu pantalla mental interna. Observa, sin juzgar, simplemente observa cómo hemos aprendido a interactuar y desde dónde interactuamos. Y ahora considera lo que mencioné al inicio del programa. ¿Te identificas con lo que sientes? ¿Crees que tú eres lo que sientes? ¿Crees que tú eres lo que piensas? Y en este punto, la pregunta más importante sería, ¿quién soy yo? Realmente, ¿quién soy yo? Sostén eso por un momento.
yo, ¿con qué me identifico? ¿Y por qué me identifico con este pensamiento o este sentimiento? ¿Es algo aprendido o es un reflejo de mi esencia? Ahora toma una respiración lenta y profunda, dejando esas inquietudes para que las puedas ir desarrollando en tu camino. Poco a poco regresas al aquí y el ahora del momento presente, reconociendo las sensaciones físicas, el ambiente en el que estás. Y poco a poco vas abriendo los ojos para sentirte bien despierto, bien despierta, en perfecto estado de salud. Vamos a regresar con más aquí en New Age luego de este pequeño espacio. Respira profundo y fluye con New Age. Plenitud, Ciudad de la Alegría, hogar sustituto para adultos mayores. Contáctanos al 099-753-8085. Síguenos en TikTok, Facebook e Instagram como Goipas R, Vimeo y YouTube como Radio Serenidad EC. En WhatsApp 593-999-203-203, radioserenidad.com. Bueno, espero que de alguna manera la introspección guiada te haya servido. Hay muchas maneras de realizar la introspección guiada para trabajar distintos aspectos internamente. En tal caso, en el libro, El ego, aliado o enemigo, hay muchos links a videos de introspecciones guiadas, entrevistas y artículos sobre el tema. Em, si estás en Ecuador, lo puedes ordenar a través de Serenidad Organics, que los links los ha puesto Rubén para que te conectes con nosotros, o si no, pues a través de Amazon.com puedes adquirir el libro y podrás acceder a realizar los distintos ejercicios. Para terminar el programa, quisiera hablar sobre las herramientas del ego. Y voy a hacer algo breve sobre el tema, específicamente sobre el ego como motor de la personalidad y las herramientas con las que se puede trabajar el ego. Y como justamente nosotros tenemos una identificación con esta personalidad, ¿no es cierto? Eh, el origen de la palabra personalidad está vinculada a la máscara, a una máscara. En épocas antiguas, la persona se utilizaba una máscara en los eventos sociales o en los teatros. Y así es como se identificó a la persona, con una máscara. Entonces, personalidad y
y persona están directamente vinculados, tienen el mismo origen etimológico. Y estamos hablando de una máscara. Pero para nosotros la personalidad se ha vuelto la manera en que nos identificamos con nosotros mismos y cómo nos manifestamos al mundo. No le vemos como una máscara, le vemos como la identidad del yo. Y ese es uno de los problemas que tenemos, porque nos quedamos en la apariencia y no vamos más allá. Em, Siguiendo, bueno, aquí tengo una cosita que puedo decir de lo que escribió Benjamin Beschin, que es fundador y autor de etimología.com, en el que obviamente llega al punto en el que dice que para los griegos una máscara era un elemento importante en el teatro, ya que los actores se colocaban máscaras con con distintas muecas en su rostro para mostrar su estado de ánimo. Y al mismo tiempo, este elemento servía para amplificar la voz en el escenario. Siguiendo la estela de esta palabra, vale la pena observar que el término personaje comparte la misma etimología. Personaje, persona, personalidad. Con posterioridad, los romanos denominaron persona al individuo. Con el paso del tiempo, la psicología se dedicó a diferenciar los distintos tipos de persona y se fue articulando una teoría de la personalidad. Con mucha frecuencia decimos o pensamos que en nuestro interior somos diferentes con respecto a nuestra conducta externa. En consecuencia, podríamos decir que la manifestación externa de lo que somos en nuestro interior es una especie de máscara. En ese sentido, un mismo individuo interpreta varios papeles o personajes dependiendo del contexto social. Por ejemplo, no siempre somos iguales en el trabajo que en el propio hogar. La personalidad de un individuo es, en todo caso, una combinación de tres elementos: la imagen que se proyecta de uno mismo, aquello que se pretende proyectar y cómo somos percibidos por los demás. Entonces la personalidad es la máscara con la que nos presentamos al mundo, solo que no sabemos que es una máscara porque la hemos llevado tanto tiempo que se convierte en la identidad que reconocemos. Cuando menciono que el ego es el motor de la personalidad, me refiero a que es justamente ese compendio de características físicas, creencias, aprendizaje, sentimientos, pensamientos, condicionamiento y tendencias naturales con las que un individuo se identifica y se llama yo. Los cinco sentidos físicos están directamente relacionados a nuestra realidad material en la que hoy por hoy el ego es el protagonista. Esto no es de bueno ni malo, simplemente es lo que es. Cómo usemos lo que creemos ser es lo que hará una gran diferencia en la vida de cada persona. En este enfoque, ego y yo representan lo mismo, a diferencia de alma o yo superior, que también pueden representar lo mismo. Puedo decir entonces que las herramientas que el ego tiene para manifestarse son el cuerpo, los pensamientos y las emociones. Vamos ahora a hablar sobre cómo trabajar con estas herramientas. No voy a tomar el tiempo no les voy a leer todo lo que hablo sobre el cuerpo, la mente, las emociones, sino vamos directo a cómo trabajar con estas herramientas. Si consideramos estos aspectos como herramientas, lo primero que necesitamos hacer es desarrollar nuestra capacidad de observación neutral, sin juzgar, o lo que se conoce como el observador interior, que lo intenté hacer en la introspección guiada. Esto se desarrolla con la atención. Entonces, puedes hacer un ejercicio parecido al que hicimos internamente y empezar a dejar que el observador observe internamente las cosas sin juzgar. Cierras los ojos, respiras, observas el pensamiento, observas las emociones, lo que te genera, pero no juzgas. Ese es el observador interior. Desde ahí notas esta bulla interna, la bulla externa, el pasar del pensamiento,
lo que provoca o genera en ti, y este observador siempre está en el centro. No juzga, no interviene, solo observa y funciona como un espejo para que puedas mirar lo que sucede. Este es el requisito básico y fundamental para iniciar el proceso del contacto interno. El observador no califica, no aplaude ni condena. Por eso es solamente observador. Y realmente hay que despertar a ese observador. Para mí, la ayuda más grande para despertar ese observador interior fue Krishnamurti. Con él conocí esto del observador interior. Leyendo sus libros, oyendo sus audios, entendí lo del observador interior y entonces te invito a que lo leas, descubras a Krishnamurti si no lo conoces. Realmente todo nace de la dinámica interna. Estemos conscientes de lo que ahí sucede o no. El cuerpo es la última manifestación de esa dinámica y hay que prestarle atención, tanta atención como a los pensamientos y a las reacciones que nos generan. Luego hay que cuestionar el origen de las creencias y los pensamientos. Hay que hacer una especie de disección hasta quedar expuestos para nosotros mismos, desnudos en nuestra cruda verdad. Desde ese estado aprendemos a manejar muchas cosas, empezando por los estados de ánimo. Para acceder al interior con objetividad necesitamos respirar profundamente y aprender a relajarnos, pues en el estado de relajación se abre el mundo interior y podemos fluir con más facilidad. Ok, tenemos observar la manifestación corporal, los pensamientos, las emociones y cómo interactúan los unos con los otros. Si no tienes tiempo para eso, pues va a ser difícil, ¿no? Que puedas desarrollar una mejor relación contigo mismo. Pero la única manera de entender la importancia que esto tiene es darte cuenta que el ser más importante en tu vida eres tú. Eres tú. Tú te tienes a ti 24 horas al día. Puedes tener personas o animalitos a los que ames y que para ti sean lo más importante en la vida, pero tú eres lo más importante realmente. Porque si tú no tienes una buena relación contigo mismo, vas a ser generador de esa disfunción o del conflicto fuera de ti, por lo que sea. Porque generas conflicto porque pasan cosas que no te gustan, porque generas conflicto porque no aceptas pensamientos distintos, porque te sientes menos o más que otros, en fin, tantas cosas que puede ser, ¿no? Entonces, sí, esta es la relación, esta es la fuente de todo lo que podemos hacer por mejorar la conciencia de la humanidad. Empieza contigo, empieza con tu trabajo de conciencia interna contigo mismo. Y si estás estancado dando vueltas en lo mismo y en lo mismo, pues hay que darse cuenta de eso para que puedas romper tus limitaciones y empezar a expandir tu conciencia. Eso puede tardar mucho tiempo, no creas que estos cambios van a suceder de la noche a mañana, a menos que tengas experiencias súper inusuales. Pero sí, está en ti. Todo está en ti, en tu interior, en tu interior. Esta dinámica, esta guerra entre el bien y el mal, entre la luz y la oscuridad, entre el ego y el alma, realmente es el ego el que está siempre generando el conflicto. Hay una frase de Pema Chodrón que comparto en el libro que dice, el ego busca dividir y separar, el espíritu busca unificar y sanar. Todo eso está en uno. Entonces, solamente aprendiendo a mirar en uno, se va a poder sanar, trascender, entender, comprender, liberar y apreciar. Bueno, espero que el programa te haya servido de alguna manera y te voy a dejar con algo más de música. Estaremos en contacto en una próxima oportunidad, próximo programa. Chao, chao.
Con el auspicio de Plenitud, Ciudad de la Alegría, Serenidad Spa Terapéutico, Permasalud Glamping, Marathon Sports.